siempre. Dios es más que bueno. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a tratar de compartir, amén, por otro medio. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Voy a tratar un momento de compartir, amén. Amén, de compartir el video, amén, vía por mensaje, ya que no me dio la opción Facebook de compartir, de etiquetar, amén, directamente, amén. Así que quiero compartir con algunos hermanos. Dios es más que bueno. Dios los continúe bendiciendo. Gloria al Señor para siempre. Vamos a estar compartiendo en esta hora con el tema edificando la ciudad en ruinas. Ese es el tema que Dios me ha permitido, que ha ministrado mi vida, y Dios me va a permitir, ¿verdad? Dios mediante, compartir en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Así que Dios es más que bueno. Estamos contentos, agradecidos con el Señor. Si es posible, compártame con un amigo, con un hermano. Gloria al Señor para siempre. Qué bueno es el Señor. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios es más que bueno. Estamos contentos, agradecidos con el Señor, amén, que me está permitiendo compartir en esta hora. Estoy compartiendo, amén, esta publicación, este video, lo estoy compartiendo vía Messenger, amén, por mensaje, ya que pues no tuve la opción. Facebook no me dejó la opción de compartir el video directamente, amén, con mis amistades, y estoy compartiendo, amén, por Messenger, amén, para que algunos hermanos, ¿verdad?, que así quieran, dispongan. Dios te bendiga, Diana. Dios es más que bueno. Entren y se gocen conmigo en esta hora. Voy a gozarme y vamos a gozarnos, amén, los que aman la palabra del Señor. Vamos a gozarnos con un tema interesante y muy bueno: edificando la ciudad en ruinas. Amén, rogándole al Todopoderoso que podamos ser de bendición a su vida, amén, y por medio de esta palabra también edifique mi vida, ya que yo necesito del Señor en todo tiempo. Dios te bendiga mucho, Jorge. Y vamos a estar compartiendo conforme a Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16, con el tema edificando la ciudad en ruinas. Gloria al Señor para siempre. Así que puede compartir con un amigo, con un hermano. Amén. Puede dedicarle este tiempo al Señor, amén, y poner en balanza si vale la pena escuchar, amén, la palabra del Señor, y sacar un tiempo para meditar con alguien que está compartiendo la palabra. Tiene esa oportunidad. O puede dedicar su tiempo a lo que usted quiera. Puede dedicar su tiempo a Dios, ya que su tiempo puede dedicarle su tiempo a Dios. Si ya entiende que su tiempo es de Dios, no es de usted, y quiere compartir en esta hora. Amén. Amén. Dios te bendiga, Diana. Un abrazo fraternal desde Puerto Rico. Dios bendiga al Ministerio Guerreros Unidos, un solo Dios. A mi hermano y amigo Jorge Roldán. Dios te bendiga, Jorge, que te goces por allá. Dios bendiga a Nuri y Aurea. Los continúe bendiciendo. Amén. Dios la continúa bendiciendo mucho más junto a la familia. Amén. Dios es más que bueno. Amén. Agradecemos al Señor por esta oportunidad. Amén. Y por la palabra que ha trabajado en mi vida. Esta palabra conforme a este tema, edificando la ciudad en ruina. Reciban un cordial saludo de el Ministerio Guerreros Unidos, un solo Dios, un grupo de hermanos en la fe, sanos en la fe y amados, que compartimos por este medio, procurando ser de bendición a la iglesia y procurando, como dice nuestro hermano Richard, amén, procurando sonar una alarma. Está sonando una alarma, amén.
Y eso es lo que hacemos en esta hora, proclamando palabra de Dios, palabra de verdad, procurando ser de bendición a una vida y procurando aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Dios te bendiga mucho, Neidi. Dios bendiga a mi esposa Ivonne, que entró por ahí. Amén. Y cada hermano y cada familia, amén, en la fe, que sé que se gozan conmigo. Nuria Aurea, hoy volvemos a gozarnos, amén. Estoy en una línea de pensamiento hermoso, como es toda la palabra del Señor. Así dice mi pastor Ramón Cintrón, como es toda la palabra del Señor, hermosa en gran manera. Y así este tema, edificando la ciudad en ruinas. Amén. Y vamos a entrar directo con la línea de pensamiento. Así Dios me ayuda y el Espíritu Santo fluya y hablemos conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que queremos. Hablar conforme al corazón de Dios para la bendición de nuestra vida. Todo lo que viene de Dios es bueno en gran manera. Todo lo que viene de Dios es bueno en gran manera. En Dios no hay corrupción, en Dios no hay sombra de variación. Siempre Dios ha querido lo mejor para el hombre. Tanto así que cuando hizo este mundo, día a día hizo todo y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Dios siempre ha querido lo mejor para el hombre. Entonces, cuando usamos este tema, edificando la ciudad en ruinas, he decidido tomar este tema porque aquí en el mundo, todo lo que nosotros vivimos en este mundo va de un continuo a deteriorarse. Aún nosotros mismos nacemos, empezamos, ¿verdad? Desde el vientre de nuestra madre, nacemos niños y vamos creciendo, somos sanos, una infancia sana, no hay malicia en el niño, ¿verdad? Crece de una manera sana, luego pues va adquiriendo la marca de este mundo. Empezamos a ver lo malo, conocemos lo que es el pecado y aún nuestro cuerpo se va deteriorando, va envejeciendo y vuelve al polvo. ¿Ve? Entonces así mismo es cuando se edifica una ciudad, así mismo es cuando se edifica una casa. Mire, muchas casas en este país, aquí en Puerto Rico, hay casas, escuelas, hay muchos edificios que estoy seguro que cuando los hicieron tenían un buen propósito. Hicieron escuela, un ejemplo, una escuela y había un buen propósito. Esta escuela, aquí muchos estudiantes van a hacerse de un diploma, aquí muchos van a tener una buena enseñanza y se hizo la escuela, la inauguraron, una escuela hermosa, muchos estudiantes. Con el tiempo pasaron diferentes cosas y la escuela se abandonó. Así en Puerto Rico hay muchas escuelas abandonadas, muchas casas abandonadas, ¿ves? Lugares que se van corrompiendo terminan en ruinas, ¿ves? Terminan abandonados. Entonces, ¿por qué quiero traer con este tema edificando la ciudad en ruina? Porque con el tiempo la palabra de Jesucristo se ha ido abandonando, el testimonio de Jesucristo se ha ido deteriorando en el mundo. Muchas veces yo uso una palabra, un refrán, un dicho, una oración que mucha gente yo sé que quizás le molesta, pero es una realidad. ¿De qué nos valdría que con el tiempo existan millones de lugares que se le llame iglesia, pero que no encontremos una persona con el testimonio de Cristo? Entonces necesitamos tener eso edificado, ese testimonio, porque Él es la ciudad, Él es la iglesia, Él es el fundamento. Por eso quiero hablar conforme a Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, edificando la ciudad en ruina. Hubo un momento que Jerusalén también fue destruida, ¿ves? Y los muros, ¿verdad?, del templo fueron destruidos. Y siempre buscaban hombres que edificaran, hombres que construyeran, que arreglaran lo que se había dañado, hombres que se levantaran a edificar lo que se había caído, a edificar lo que se había destruido. Entonces, en este tiempo de tanta maldad, en este tiempo de que se hable tan mal del Señor, tan mal de los cristianos, que en muchos lugares pues se ha usado, ¿verdad?, la palabra como un medio de comercio, ¿ves? Gente ha usado el evangelio para enriquecerse. En este tiempo de maldad tenemos que entender que hay una ciudad que permanece firme, que hay una ciudad que permanece permanente, y esa ciudad es el pueblo de Dios que obedece su palabra. Esa ciudad es el pueblo de Dios que ama el mensaje, que no cambia la palabra. Ese es el pueblo, ¿ves?, que es la luz que alumbra, que es la sal, ¿ves?, que no hace que en la tierra permanezca en sinsabor, permanezca corrompida. Ese es el remanente. Por eso es edificando la ciudad en ruina. Estamos hablando de edificar la iglesia.
de que volvamos a ser a iglesia. Mateo capítulo 5, verso 13. Vamos a leer, amén, para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El llamado de la iglesia, el llamado de la ciudad de Dios, es glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo glorificamos? Por medio de nuestro buen testimonio, por medio de nuestra vida en santidad, por medio de no dejarnos corromper en un mundo que avanza en corrupción, por medio de no dejarnos corromper en un sistema que denigra, amén, la palabra del Señor, que tuercen el camino de la justicia. Mire, cuando nosotros vamos y vemos las iglesias, el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, vemos que lo que está sucediendo es que la iglesia había entrado a un estado de degradación. La iglesia estaba dejando la pureza. Ve, el ministro, tanto como al que se le dio la palabra, el mensaje de la iglesia, al mensajero de la iglesia, al ángel, al mensajero, se le dio una palabra para que le hablara al pueblo, a la iglesia, pero esa palabra la daba el Espíritu. Por eso al final dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice oiga lo que el Espíritu dice al mensajero, lo que el Espíritu dice al ángel. No, tú como iglesia oye lo que el Espíritu te está diciendo. Y por eso vamos a predicar con este tema, edificando la ciudad en ruina. Porque cuando el pueblo se aleja de hacer la voluntad de Dios, entra a la ruina, va camino a arruinarse, va camino a la destrucción, va camino a perder, va camino a dejar de dar testimonio. Cuando el pueblo se aleja de la voluntad de Dios, tanto el maestro de la ley como el levita tenían un llamado para ser adoradores, para ser administradores de los asuntos de Dios, pero vieron un herido y siguieron de largo, iban hacia la ruina. Y hay que volver a edificar a la ciudad, hay que volver a edificar a la iglesia, hay que volver a hablar quiénes somos en Dios, que fue Dios el que lo dijo, fue el Señor quien dijo lo que nosotros somos. No es lo que diga el hombre, es lo que dijo el Señor. Y nosotros nos movemos a favor de esa palabra, creyendo en fe. Y el verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, pierde el sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, desmantelada, sino para que los hombres los pisoteen, los denigren, porque si pierden el sabor, si pierden esa función por la cual el Señor nos dio las capacidades para ejercerla, si perdemos eso a lo cual el Señor nos llamó, entonces ¿de qué nos vale? Dios nos ha dado algo para trabajar, pero si nosotros no trabajamos con lo que Dios nos dio, entonces estamos trabajando en vano, porque necesitamos de Él para trabajar correctamente. Necesitamos de lo que Él nos ha dado su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos como una ciudad asentada sobre un monte, como la sal que le da sazón a la tierra. Mientras la tierra vive en corrupción, nosotros vivimos en santificación. Mientras la tierra vive en mentira, nosotros vivimos en verdad. Mientras la tierra vive engañando, nosotros vivimos hablando la justicia de Dios. Esa es la iglesia. Para eso Dios nos ha establecido. No importa que nos tengan por engañadores, no importa que se levanten familiares, no importa que se levanten aún de donde mismo nos llaman, muchos que nos llaman hermanos y de espalda, ¿verdad? Demuestran que nos aman con un amor fingido. No, seguimos orando por ellos, seguimos buscando aquello por lo cual Dios nos llamó, buscando vivir aquello por lo cual Dios venció, el Señor venció, para que vivamos en esa victoria, para que tengamos la fuerza para lograr lo que muchos no pueden por su cobardía, porque eso es lo que se ha perdido, la valentía. Siempre el Señor en su palabra dice: esfuérzate, sé valiente,
pero hemos llegado a un tiempo de mucha apostasía, tiempos de engaño, tiempos donde algunos se inclinan a servirle a Dios a su propia manera, conveniencia. Tiempos donde otros se inclinan a una super santidad que no existe, a como si nosotros fuéramos infalibles o como si nosotros fuéramos dignos de gloria, de honra, como si el hombre pudiera recibir alguna gloria. No, la gloria que la iglesia aporta es la gloria de Cristo, es la santidad, es la pureza, es la verdad, es que no se deja corromper. Esa es la gloria que porta la iglesia, que no somos como ellos, que quieren que vivamos como ellos, engañados como ellos, que muchos se han rendido a los pies de Satanás y por eso hablan mal de nosotros, porque hay una envidia en el corazón del hombre, cuando el hombre no acepta su condición. Por eso es que el hombre no acepta muchas veces que es pecador, que necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque hay rebelión en su corazón y nosotros estamos puestos en esta tierra para recibir la rebelión del mundo, pero para contrarrestar esa rebelión con amor, con verdad, con misericordia, con mansedumbre. Y el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. El mundo tiene sabor por ustedes. Todavía hay esperanza porque ustedes, mi iglesia, están ahí. Porque mientras ellos viven en odio, ustedes viven en amor. Ustedes son la sal. Ustedes sazonan la tierra. Cuando yo los veo a ustedes en la tierra haciendo mi voluntad, me da gusto mirar la tierra. Me da gusto ver en la tierra que hay hombres que me aman, que hay un pueblo apartado del pecado, de la maldad. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si pierden el amor, si pierden la santidad, si pierden el testimonio de Cristo, ¿para qué sirve? ¿No seríamos entonces un montón de ruina? Estuviéramos edificando incorrectamente. Mire, una de las iglesias, la iglesia de la Odisea, esta iglesia decía: de ninguna cosa yo tengo necesidad, yo me he enriquecido, soy rica, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le decía: tú eres pobre, ciega, desventurada, miserable. Entonces nosotros no podemos mirarnos con nuestros ojos. Nosotros tenemos que procurar que Dios nos diga cómo estamos, mantenernos buscando la mansedumbre, mantenernos buscando la humildad, mantenernos buscando dar testimonio. Que seamos nosotros los que demos el testimonio, que somos la luz, que somos la sal. Pero si la sal pierde su sabor, si el cristiano pierde la santidad, si el cristiano pierde el amor, si el cristiano pierde la paz, entonces ¿qué testimonio puede dar? ¿Con qué la tierra puede tener vida? ¿Con qué la tierra puede tener sazón si los que están para sazonar la tierra somos nosotros? Los que están para vivir de una manera en que a Dios le agrade no destruir la tierra somos nosotros, su iglesia, su pueblo, que le ama, que vive para Él. No sirve para nada cuando la sal pierde el sabor, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Miren, Lucas capítulo 14 de Lucas, verso 35, también habla de este tema semejante a este versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, no sirve ni para ser echada al muladar, ni para el estiércol. Y fíjese que cuando el estiércol, ¿verdad? La excreta y eso que hay que pisa el animal, ¿verdad? La bestia, y crea eso que sale mosca, que hiede, que apesta. Pues se le echaba la sal y quizás pues hacía que fermentara más rápido y que no hediera, que no apestara. Entonces él tenía un propósito, la sal, igual para la comida, para darle sazón, para conservar, para matar a los microbios. Eso es el pueblo de la iglesia cuando vive en esta tierra. Es eso en el mundo. Es la sal. ¿Ves? Es ese elemento que elimina la corrupción. No vivimos en la corrupción que vive el mundo. ¿Ves? En esta tierra que está corrompida. Sino que nosotros, el pueblo de Dios, somos los que damos el ejemplo. ¿Ves? Para que la tierra no esté completamente corrompida. Somos la sal. Somos lo que conserva. Dios te bendiga mucho más, sierva. Amén. Probi, José Pino, Dios te bendiga mucho. Me gocé, varón de guerra, verdaderamente es de gran bendición a mi vida. Dios, amén, lo continúe bendiciendo. Porque muy pocos verdaderamente hablan sin temor a la verdad. Hoy en día no se puede hablar y que los líderes humanos
se ofendan, porque ellos son muchos son los que tienen la cobardía de muchos líderes. Es lo que tienen la iglesia débil, es lo que lo tienen la iglesia sin dar testimonio. Por eso es que cuando el ángel, el Espíritu del Señor se dirige a la iglesia, le habla al ángel, al mensajero de cada iglesia, le habla a él. ¿Por qué? Porque la iglesia te está siguiendo, porque tú eres el que lleva el mensaje, a ti es que te están mirando. Entonces cuando el líder, cuando cualquier predicador lleva al pueblo a que mire a Cristo, lo hace correctamente, a dar testimonio de Cristo. Cristo es el mensaje, Cristo es la cabeza de la iglesia, el fundamento de esta ciudad que permanece para siempre es Él. Por eso dice, una ciudad firme, fundada sobre la presencia de Dios, que vamos a entrar ya mismo en esa área. Pero hablamos de la iglesia que es la sal, lo que persevera, lo que conserva, lo que hace que Dios no destruya la tierra. Por eso cuando el apóstol Pedro habla de la venida del Señor, no que Él tarda su promesa, sino que es paciente para con quienes, para con muchos de nosotros, para que nos arrepintamos, porque hay muchos que siendo parte del pueblo de Dios necesitan arreglarse. Y eso es lo que compartía mi hermano, amén, José Pino hoy. Y muchos aborrecen esa palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos que ellos se estiman superiores a ellos mismos. Mire, hermano, usted se compara con otro hermano, y otro hermano que quizás para usted no está dando buen testimonio, pero quizás para usted no está dando buen testimonio, pero se está esforzando y Dios sabe que Él está dando un 30, pero un 30 es su todo. Quizás usted puede darle un 100 y está dando un 80, está dando menos que Él. Él está dando un 30, pero con tus ojos tú ves un 30. Pero Dios sabe que ese hermano es débil y lo más que puede dar es un 30. Pero nosotros queremos ver que aquel de un 100, cuando los que podemos dar un 100 somos nosotros. Y todo que está puesto para guiar la iglesia, como le hablaba el Espíritu, escríbele al ángel de la iglesia, al mensajero, al pastor, al evangelista, al que enseña, escríbele a él, porque ese es el mensaje de cómo está la iglesia. Pero cómo está la iglesia muchas veces por culpa de él, de su testimonio. Gloria al que vive para siempre. Y ese mensaje hoy en día no se puede llevar. ¿Por qué? Porque el hombre ha buscado su propia gloria. Por eso le repito, cuando usted se mira y se compara con otro creyente, quizás usted se puede sentir que usted es un tremendo cristiano. Usted es un cristiano que está bien salado, wow, pero compárese con Jesús, que Jesús se mantenía en medio de aquellos que le aborrecían, en medio de aquellos que buscaban ocasión para tentarle, para hacerle caer, para acusarle, y aún Él se mantenía amándolo. Un momento les dijo generación de víbora, pero cuántas veces no le habló y no le estaba diciendo generación de víbora. En un momento dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero usted tiene que buscar el contexto, cómo Jesús les hablaba a su corazón. Jesús lo que quería era que se arrepintieran, que se volvieran de sus malos caminos, que amaran la verdad, que amaran el hacer el bien, el practicar la justicia, que siempre Dios lo ha pedido en su palabra. Esa es la ciudad asentada sobre un monte. Esa es la sal de la tierra, los que aman su palabra, los que aman el testimonio de Jesús. Pero si perdemos el testimonio de Jesús, venimos a ser parte de una ciudad en ruinas. Mira, hermano, y quizá hay gente que se molesta porque buscan rápido, y eso está en la carne, el contrarrestar, el buscar una justificación. Hombre, ¿qué tú hiciste? La mujer que me diste. ¿Por qué tú? Que esta iglesia. Es que aquel pastor. Porque aquel evangelista. La justificación. No es el evangelista, eres tú. O sea, no es ninguna justificación. Dios no le dijo a Adán, es verdad la mujer. No, fuiste tú te dejaste engañar. Tú preferiste obedecer la voz de tu mujer que mi voz. La mujer obedeció a la serpiente y tú fuiste igual que la mujer. Obedeciste a la voz de la serpiente, la misma voz que la mujer obedeció, obedeciste tú. Entonces nosotros tenemos que obedecer la voz del Señor. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces cuando nosotros vivimos obedeciendo la voz del Señor, aunque muchos nos desprecien, aunque muchos nos denigren, seguimos siendo parte de la ciudad asentada sobre un monte. Seguimos siendo la sal que le da sabor a la tierra. Mira, hermano, cuando nosotros entramos a la murmuración, vamos perdiendo la sal. Cuando nosotros hablamos de otros hermanos, vamos perdiendo la sal. Y cuando lo hacemos
No porque hay cosas que están mal y podemos hablar lo que está mal, juzgamos lo que está mal, discernimos lo que está mal, hacemos diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Sí lo hacemos, pero no andamos querellándonos o murmurando de alguien específicamente, señalando con un dedo acusador. No, eso hace que perdamos la sal. Sabemos que hay muchos ministros que se han corrompido, congregaciones completas se han corrompido, y eso es la verdad, pero eso hasta el que no ama a Dios lo ve. Pero a causa de esto, muchos no quieren acercarse al Señor. Entonces hay que hablar con voz en cuello. Hay una iglesia que permanece fiel. Hay un remanente que ama la presencia del Señor. Hay un remanente que no se corrompe. Hay un remanente que está siendo parte de esta ciudad asentada sobre un monte, firme en las enseñanzas de Jesús. Y ese remanente es la Nueva Jerusalén. Es la ciudad que permanece para siempre. Es el pueblo eterno de Dios. Y le dice, vosotros sois la luz del mundo. Aquí entra la luz. Vosotros sois la luz. Y fíjese, empieza diciendo la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Antes de entrar al verso que sigue, porque habla de una lámpara en la casa. Primero de una luz en el mundo y una lámpara en la casa. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Si a que el mundo vea. Nosotros somos los que andamos en claridad, los que andamos en verdad. Ese mensaje fue para la iglesia. ¿Y cuándo le dio este mensaje? Luego de la bienaventuranza, que se le conoce como el sermón del monte, porque es el sermón de la presencia del Señor. Mira, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando que ustedes resplandecen. El mundo está en tiniebla, el mundo está en maldad, el mundo está en odio. Pero mientras ustedes busquen ser parte, mantener la sal, de conservarse, mientras ustedes se mantengan de esa manera, ustedes son una luz que resplandece. Ustedes caminan en verdad, ustedes caminan en justicia. En un mundo que camina en injusticia, en engaño, en odio, en tiniebla, en pecado. En medio de ese mundo ustedes guardan su conducta, guardan la sal, guardan el testimonio, guardan sus vestiduras. Estamos vestidos de Jesucristo. Y procuramos, amén, que las manchas que queden en nuestra vida, si hay algo que nos hace dar mal testimonio, procuramos que Dios nos ayude a dejar lo que a Él no le agrada, para que cada día resplandezcamos más, para que nuestras vestiduras resplandezcan, y ayudamos a otros que quizá le vemos mancha, pero es parte de este mundo que mancha, y queremos que ellos continúen avanzando, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia en este mundo, y ayudamos a otros que queremos ser pies al cojo, queremos ser ojos al ciego, porque somos ciudadanos del reino de Dios, reino de justicia. Esa es la ciudad de Dios, una ciudad que permanece, la verdad, el amor, la pureza. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, de esta manera, creando conciencia, podemos edificar la ciudad que está en ruina. Mire, hermano, en ruina es que no se puede proteger. Mire, cuando hablamos de una ciudad, cuando usted busca una ciudad, se componía de un conjunto de casas que tenía un mural, era amurallado, una cobertura, una protección. Por eso las aldeas más pequeñas, cuando explotaba una guerra o había peligro, ellas corrían a la ciudad. ¿Por qué? Por protección. Entonces el mundo afligido en pecado, en odio, se supone que la oportunidad de ellos es correr a la iglesia, al pueblo de Dios, para ser protegido, para tener la cobertura de Dios. Nosotros somos la única salida, la iglesia es la única salida que tiene este mundo pecaminoso. Pero pueden ser guardados en la iglesia cuando la iglesia permanece en la presencia de Dios, en el fundamento del Señor, de guardados en su presencia. Por eso dice una ciudad, ve, que tiene muralla, pero ¿dónde? ¿Dónde está esa ciudad? Asentada sobre un monte. Mire, cuando usted busca un monte, un terreno alto, una montaña, que era donde se rendían culto, porque todo el que rendía culto, así sea los paganos, subían a un monte alto porque entendían que los dioses estaban en las alturas. Pero solo hay un Dios verdadero. Y este Dios verdadero está en el monte santo. Por eso cuando habla de ciudad, conforme a la Biblia habla de diferentes ciudades. Mira, está la Besaida, la ciudad de Besaida, que era casa de la pesca. La ciudad de Belén,
casa del pan. La ciudad de Betel, casa de Dios. La ciudad de Jerusalén, ciudad santa, ciudad de paz. Todas las ciudades conforme a la palabra de Dios son ciudades de refugio, de amor, de misericordia, porque ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo incorruptible, un pueblo que no vive conforme a la corrupción de este mundo. Porque yo sé que a mí el Señor me edificó con este tema, porque es un tema difícil de traer en este tiempo, porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde la verdad no se quiere aceptar, que como iglesia a veces nos vamos degradando y no queremos aceptarlo. En vez de vivir en amor, en paz, en misericordia, vivimos en odio, vivimos en guerra, vivimos en señalamiento, vivimos como el mundo, amando el mundo, los deleites del mundo, señalando a otro como si ese otro no fuera una criatura hecha a la imagen de Dios. Entonces tenemos que volver a edificar las ruinas. Tenemos que volver a tomar aquello que Jesucristo recobró. O sea, el hombre se había corrompido y vino Jesucristo a dar testimonio de un hombre edificado, de un hombre que edifica, de un hombre que agrada a Dios. Por eso Jesucristo es el testimonio a seguir. No hay otro testimonio. Por eso sigo diciendo, usted se compara conmigo y usted se va a encontrar quizás superior a mí o quizás falto, pero compárese con Jesús. Jesús es el molde perfecto. Jesús lo ayuda a superarse. No, yo necesito más de ti, Señor. Y esos nombres tenían las ciudades, ¿ves? Casa de la pesca, Besaida, casa del pan, Belén, Betel, casa de Dios, Jerusalén, ciudad santa, ciudad de paz. Pero cuando hablamos de un monte, de un terreno alto, busquemos todo lo que sucedió en las alturas, en el monte, en las alturas. El monte Ararat sucedió lo del diluvio, donde hubo un juicio. ¿Ve? Donde Dios separó, ¿verdad?, una familia para él, porque Moisés halló gracia a los ojos de Dios y se movió en obediencia. Perdón, Noé. Gloria al Señor. Noé en los tiempos del diluvio, el monte Ararat. Cuando vemos el monte Sinaí, el monte de la presencia de Dios, sabemos lo que sucedió en el monte Sinaí, como la gloria de Dios se manifestó. El monte Carmelo, el triunfo de Elías contra los ídolos. Eso sucedió en el monte Carmelo. Siempre en los montes hay victoria, hay presencia de Dios. Ese es el monte, las alturas. Y en el monte alto, cuando dice y lo llevó un monte alto, Jesucristo, el monte de la transfiguración, vemos la victoria que hay cuando subimos a las alturas buscando presencia. Entonces eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo, la ciudad de Dios. Porque cuando Él les dijo, vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte. Mire, ustedes son un pueblo escogido que yo he fundado en la palabra, en la presencia del Señor. ¿De dónde viene la palabra de Dios? De las alturas. Dice que toda esta escritura fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu de Dios, inspirados por Dios. Entonces la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces la Biblia viene de las alturas. Y para entender bien esta Biblia, nosotros tenemos que ir a las alturas. ¿Y cómo vamos a las alturas? Por medio de Jesucristo y por medio de la humillación. Por medio de un corazón sincero. Señor, yo quiero entender bien tu palabra. Señor, yo no quiero ni ser engañado ni engañar a nadie. Entonces usted se humilla y por medio de Cristo puede entrar al lugar santísimo. Solamente hay un lugar santísimo y es la presencia del Señor. Para eso se rasgó el velo. No es en un templo literal como todavía el hombre cree, amando templos físicos y lejos de la voluntad de Dios, buscando una vida religiosa como el religioso de aquel tiempo, que lo que le gustaba era el bien vestir, el ser reconocidos como maestros, el hacerse que daban más que otros. No, yo soy mejor que tú porque yo ofrendo y yo diezmo más que tú. Esa vida de altivez, de orgullo, de vanagloria, eso es conforme a agradar a Dios con nuestra propia obra, una vida de religión, y eso hace que el pueblo de Dios vaya a la ruina. Eso es lo que hace ahora cuando vivimos con un corazón puro, dando lo mejor de nosotros, no estimándonos superiores a otros, sino que fuimos llamados para servir, que aquí nadie es más grande que nadie, que aquí el grande es Jesucristo, que somos siervos los unos de los otros. Cuando entendemos ese concepto, somos la ciudad, el pueblo asentado sobre un monte en la presencia de Dios, en el monte alto. Por eso cuando Jesucristo habla, gloria al Señor para siempre, cuando Jesucristo empieza hablando en Mateo aquí 5, dice, viendo las multitudes subió al monte, y cuando se hubo sentado se le acercaron sus discípulos. Mire esto, Jesús cuando vio las multitudes, dice, viendo las multitudes subió al monte. Dios te bendiga, machito, Dios te bendiga, mi hermano. Cuando dice Jesús subió al monte,
está hablando de que Jesús permanecía en la presencia de Dios. Por eso cuando Jesucristo habla este mensaje, que siempre he dicho y no me cansaré de decirlo, que cuando la iglesia, cuando yo me aparto de este mensaje de capítulo 5, 6, 7 de Mateo, cuando yo me aparto de ese mensaje, me aparto de ser iglesia. Me voy apartando de estar en la ciudad de paz, en la ciudad gloriosa, y voy descendiendo a la ciudad de ruina. Dejo de ser un hombre lleno de gracia, de verdad, de santidad, un hombre espiritual, para bajar a un hombre carnal, a la ruina. Por eso dice que él se sentó, y cuando habla de se sentó, está hablando de firmeza. Ve como la ciudad asentada, firme sobre un monte. Por eso dice que él subió al monte, a la altura. Y como vio que los discípulos, muchas multitudes le seguían, pues trajo el mensaje de la voluntad del Señor. Ve que se le conoce como el sermón del monte. Pero mire esto, y dice, se le acercaron, ¿quiénes? Sus discípulos. Es que el que quiere ser discípulo de Jesús, el que quiere permanecer siendo iglesia, tiene que acercarse a su presencia, tiene que acercarse a los pies de Jesús, tiene que amar las enseñanzas de Jesús, tiene que entender que el mensaje de Jesús nos dice, para tú tener victoria en el mundo, tienes que ir muriendo a ti mismo. O sea, ahí tu vida no importa. Aún la vida de Jesús dio testimonio que Él no era el que importaba, que el que importaba era el Padre. Yo no vine a hacer la voluntad mía, dijo Jesús, sino la del que me envió. O sea, mientras yo esté en este cuerpo de la tierra, en este cuerpo, ¿verdad? Que viene del polvo. Mientras yo esté en este cuerpo, yo voy a vivir haciendo la voluntad del Padre, no agradarme a mí mismo, no agradar al fariseo, al sistema religioso, no agradar a otro hombre, no. El apóstol Pablo decía, si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ese es el problema, que muchas veces llegamos a estar en ruina porque todavía nos estimamos superiores a nosotros, porque amamos demasiado nuestra propia vida. Yo venía hablando con un hermano y decía, mira, como creyente, muchas veces tenemos un gran problema, porque la verdad es que no reconocemos que todavía en nuestro corazón el amor más grande muchas veces son parientes, familiares, hijos, hijas, esposas. Muchas veces el mayor amor en nuestro corazón no es el Señor. Y ahí hay ruina, no podemos dar un buen testimonio, porque si usted ama a su hijo más que Dios, usted no puede decirle a su hijo quizás lo que Job no le dijo a sus primeros hijos. Dice que los hijos de Job hacían banquete todos los días, y los varones invitaban a las hermanas para banquetear todos los días, y el pobre Job, ¿verdad? Hablando en términos humanos, y este hombre pues se afligía, ofrecía sacrificio por sus hijos. Quizás han pecado contra Dios, pero ¿sabe qué? Dios se cansó, lo mató. Si usted no quiere verle esto de esta manera, lo mató. Los segundos hijos que tuvo Job, tiene que haber aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, porque primero él dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora yo hablé contigo, ahora yo sé tu severidad, ahora yo entiendo cómo hay que honrarte verdaderamente en todo. Y los próximos hijos, luego los hijos que tuvo Job, yo estoy seguro que los instruyó en el temor del Señor. O sea, Job decía, ustedes son de Dios, ustedes no son míos. Si Dios quiere, Dios se los lleva hoy. Como hizo con los primeros, los mató. ¿Se los llevó o no? No sabemos. ¿Se salvaron o no? La Biblia no testifica eso. Pero sí, Dios permitió que murieran. Porque decimos, no, Satanás se los mató. Porque Dios lo permitió. Satanás no podía tocar los hijos de Job si Dios no lo permitía. O sea que aún Satanás está sujeto a la voluntad de Dios. Yo no entiendo cómo muchas veces estamos en ruina. Estamos en una iglesia débil, una iglesia sin fe. Yo no entiendo cómo no echamos mano de la palabra. Muchas veces esto me confunde. Yo entiendo mi humanidad. Ayer yo puedo entender que a veces pues yo me sienta débil, sí, pero hermano, yo no puedo vivir en una vida de desánimo. Yo no puedo vivir en una vida de debilidad, porque el evangelio es poder de Dios, el evangelio no es debilidad. En una vida de desánimo, cuando el evangelio es regocijo en el Señor, yo tengo que vivir conforme a la palabra. Yo no puedo vivir conforme a los demás creyentes, que muchos son simplemente religiosos. Yo tengo que vivir, a mí me importa Cristo, no me importa que hablen mal de mí, si de Cristo hablaron mal. A mí me importa que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado, que se corrompan quienes se quieran corromper. Yo sigo diciendo, hay un pueblo que no se corrompe, hay un pueblo que ama la voluntad del Señor, hay un pueblo que se esfuerza por obedecer la palabra, por exaltar la voluntad de Dios. Que estamos viviendo en un tiempo donde hemos llegado a la ruina. Sí, hemos llegado a la ruina. Por eso el tema es edificando la ciudad en ruina.
Mira, hermano, cuando Jesucristo vino, Dios te bendiga, José Rivera, mi hermano y amigo, amén. Cuando Jesucristo vino, hermano, mire, lo primero que estaban corrompidos era su pueblo, la mayoría de su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. La mayoría estaban, aún los discípulos, caminaron con él bastante tiempo y había un Tomás incrédulo. Y aún en un momento les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? O sea, mi hermano, y eran los discípulos caminando con él, viendo su gloria, viendo los enfermos sanarse, viendo a los muertos resucitar. Y aún así fueron arrestados y le dijeron a Pedro, a aquellos alguaciles, fíjate, tú te pareces a él. O sea, Pedro se parecía en la costumbre, pero le hacía falta la vivencia. Y luego que Jesús murió, se armó de valor, lloró, porque se lamentó que negó al maestro. Pero el maestro le dijo la verdad: antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. ¿Sabes por qué? Antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Porque tú estás diciendo de la boca para afuera, no, yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la batalla no ha arreciado. ¿Sabes por qué? Porque todavía la prueba no se ha puesto fuerte. Mira, hermano, ¿sabe el daño que hace un evangelio degradado, un evangelio de apostasía, un evangelio que no es para valiente, un evangelio de cobardía? Hace un daño increíble. Por eso es que estamos viviendo estos tiempos peligrosos, que le hacen falta valientes, hombres de fe, hombres que no tengan miedo, que hablen la verdad. Mira, hermano, nosotros no somos una ciudad escondida. Por eso cuando sigue diciendo, mire esa palabra: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? El hombre de Dios no tiene miedo. Empezando por ahí, el hombre de Dios no tiene miedo. Pero hoy en día, como el hombre ha infundido un temor muchas veces a los líderes. Mire, el líder más grande es Jesús. Yo me permanezco firme en esta postura. Cuando usted ama a Jesús sobre todas las cosas y usted honra a Jesús, todo hombre de Dios, usted se sujeta al hombre de Dios porque es de Dios. Y todos buscamos la misma línea, engrandecer a Jesús. Pero usted no puede quedarse callado ante la corrupción, porque entonces no es un hombre de Dios, es un hombre cobarde, que se esconde. Y la iglesia no se esconde, no se puede esconder, porque de Dios es el poder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Mire lo que está hablando aquí claramente. La iglesia no es solamente luz en el mundo, sino que alumbra la casa. O sea, nosotros tenemos que dar testimonio tanto dentro, cuando nos congregamos, cuando somos familia en la congregación, este es mi hogar, que este es mi hogar donde yo estoy, aquí, esta es mi casa, esta es mi habitación, mi aposento de mi hogar, es donde yo estoy ahora compartiendo con ustedes. Yo tengo que ser luz aquí. Yo tengo que ser luz cuando trabajo en mi trabajo secular. Yo tengo que ser luz en la congregación en todo tiempo. Esa es la ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. No es que vivimos en santidad a veces. No, yo hablo la palabra de Dios a veces. No, yo vivo en paz, pero a veces ando en contiendas, en ira. No, hermano, ahí te estás escondiendo. Ahí estás mostrando la ruina. Cuando usted desea venganza, usted está mostrando una ciudad en ruina. Cuando usted vive conforme a la corrupción del mundo, usted está mostrando una ciudad en ruina. Por eso es necesario edificar la ciudad, que la ciudad se ha ido arruinando, que el testimonio de Jesucristo se ha ido perdiendo. Por eso he querido compartir en esta hora, edificando la ciudad en ruina. Que los hombres miren y, mire, hermano, usted es la iglesia. Entonces, a veces no tenemos palabra pura de verdad. Entonces las personas vienen y como hacen estos días, si no me equivoco y mi mente no me es infiel, ayer un varón comentaba como que yo por eso salí de un trabajo y salí de la iglesia. Y yo le dije, bueno, yo he salido de diferentes trabajos, ¿verdad? Por X o Y razón, yo he dejado algunos trabajos, pero yo no he dejado de ser iglesia, ni pienso dejar de ser iglesia. Podrán cerrar todos los templos que existen en la tierra, y yo sé que ser iglesia es hacer la voluntad de Dios. Pero como la voluntad de Dios también es congregarse, que es lo que dice, que es una luz que se enciende en la casa. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de la verdad. Por eso nosotros tenemos que alumbrar en medio de este mundo de tinieblas, de apostasía. Mire, el que me conoce sabe que yo soy un poco chocante en las escuelas bíblicas. ¿Por qué? Porque yo hablo y me gusta tener clara la palabra. O
sea, si usted ama a Dios, no me tuerza la escritura. O sea, yo lo voy a seguir amando, pero yo no voy a decir amén a lo que no es bíblico. Y vivimos en un tiempo de apostasía, de torcer las escrituras, donde muchos defienden cosas que están mal. Y hombres de Dios, mire lo que estoy diciendo, hombres de Dios que aman a Dios han sido engañados, tienen enseñanzas erradas, que hacen que el pueblo sea débil, que hacen que el pueblo sea cobarde. Es culpa de las enseñanzas, porque las enseñanzas es espiritual. Nosotros enseñamos con palabras. Aquí lo que yo estoy hablando es palabra de Dios, palabra de hombre, pero es espíritu. Es la palabra, es espíritu. Es el aire, es espíritu. Ese viento que sale es una palabra. Y conforme a como sea esa palabra, si es pura, tiene un mensaje de edificación, pero si es corrompida, pues tiene un mensaje que corrompe. ¿Qué pasa? Que cuando la palabra es de Dios, es pura, es un mensaje que edifica, que fortalece, que ayuda al hombre de Dios a agradar a Dios. Pero cuando la palabra no es pura, corrompe y lleva a los hombres a la ruina. Agradarse a sí mismo es ruina. Si usted quiere servirle a Dios, pero si agrada a usted mismo, usted está yendo hacia la ruina. Usted está perdiendo. Nosotros agradamos al Señor cuando vivimos al agrado de Jesús, cuando todo lo hacemos para Él. Mira, la iglesia tiene un llamado para dar lo mejor, pero como hay una mezcla, muchas veces lo he hablado, hay una mezcla de vivir conforme a religiosidad y conforme a espiritualidad. No se puede agradar vivir queriendo guardar la ley sin tener el Espíritu Santo, eso es imposible. Entonces, ese es el problema de que no entendemos la libertad con la que Cristo nos hizo libre, el poder de Dios del Evangelio, o sea, lo que nos ha dado, las almas de nuestras milicias, lo poderosas que son. Muchas veces no entendemos esto y entonces nos encontramos tan rodeados de gente que todavía están en oscuridad, que no podemos dejar que esto nos lleve a las tinieblas a nosotros, sino que tenemos que resplandecer, tenemos que edificar la ciudad que está en ruina. Y esa ciudad que está yendo en ruina, mira hermano, si habla de 7 iglesias el Apocalipsis, 7 iglesias y 5 llamadas al arrepentimiento, y de esas 7 iglesias, volvemos que esas 7 iglesias forman 7 columnas de una ciudad, y esa ciudad tiene 5 columnas corrompidas que se están pudriendo. ¿Acaso esa ciudad no está a punto de arruinarse? Pregúntese eso. Si usted tiene una casa y la casa tiene 7 columnas, 7 cimientos, y de esos cimientos, 5 están corrompidos, están deteriorados, se han craqueado y están a punto de caerse, ¿acaso la casa no está a punto de caerse también y solamente está sostenida por 2 columnas? Y vivimos en tiempo de que debemos hablar la verdad. Debemos hablar la verdad. Estamos viviendo demasiado para nosotros mismos. Y les digo esto y yo me confieso aquí a frente de Samuel Román, a frente de hermanos que yo sé que me aman. Mira hermano, yo he sentido que mi vida está corriendo peligro. Peligro, ¿por qué? Porque escasean los carbones encendidos, escasean los hombres que hablen la palabra de Dios, sin quitarle, sin añadirle, pero de verdad, porque se dice de la boca para afuera, sin quitarle, sin añadirle. Mire, el único que enseña la palabra de Dios sin quitarle y sin añadirle es el Espíritu Santo. Los hombres todos pueden equivocarse, yo me puedo equivocar, pero si usted enseña todo lo que ha aprendido del Espíritu Santo, usted está enseñando una palabra que edifica. Igualmente si yo exalto que el Maestro es el Espíritu Santo y aprendo de Él, busco intimidad, busco que el Espíritu Santo hable a mi vida, me fortalezca, me enseñe lo que quiere decir verdaderamente la palabra de Dios. De esta manera no hay tropiezo, no hay engaño. Y yo he sentido ese peligro de que tanta gente fría a mi alrededor, tanta gente que tienen nombres reconocidos como ministros, pero tienen enseñanzas corrompidas. Esto duele, hermano. Porque si esas enseñanzas permanecen, permanece la grieta, permanece la ruina. Por eso dice, si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que hace que el cristiano se fortalezca en la fe? La palabra.
La fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra. Entonces, cuando usted escucha mensajes que son firmes en el fundamento de Cristo, usted se fortalece en la fe. Entonces, cuando el Hijo del Hombre vuelva, va a hallar fe en la tierra, porque va a hallar a un remanente viviendo como Cristo vivió, amando como Cristo vivió, apartado del mundo como Cristo vivió, apartado del mundo y de los deleites de este mundo. Va a vivir como Cristo, que el alimento que Cristo amaba era hacer la voluntad del Padre, era ayudar al caído. Cristo no corría por rumores. Aún en Isaías habla esa profecía, dice que no arguirá por rumores, o sea que este hombre no corría por rumores. Mira, Jesús, esa mujer la hallamos en adulterio, eso ustedes están diciendo. Yo no corro por rumores, yo vine a amar misericordia, yo vine a salvar, no a perder. Entonces esa mujer la hallaron en adulterio. Pues bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un hombre que amó misericordia, pero un hombre apartado verdaderamente del mal. No que usó la voluntad de Dios para conveniencia propia, como algo a que aferrarse, como algo para buscar para él personal. No, hermano, para engrandecer al Padre, como termina esta palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuáles son las mejores acciones? La paz, la santidad, el amor de Dios. ¿Ve? Que ya nosotros no vivimos en los afanes de este mundo. O sea, ya este mundo sigue, mira, el mundo lo que grita es maldad. El mundo lo que grita son rumores de mentira, porque ya Dios habló. Ya Dios habló. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué pueden hacer? Matar mi cuerpo. El alma no la pueden matar. Ya Dios habló. No afanéis que habéis de comer, que habéis de vestir. Ya Dios habló. Usted cree en esa palabra de Jesús que dijo, no te afanes, ya tú confías en mí. En el mundo vas a tener la aflicción, pero confía en mí. Hay escasez, no te preocupes que yo voy a ser tu suplidor, pero mantente haciendo mi voluntad. No te afanes que habéis de comer, que habéis de vestir. O sea, la vida es más que el vestido, más que el alimento. Y hermano, es tiempo de volver a edificar la iglesia. Y para edificar la iglesia hay que volver a la palabra del Señor. Hay que volver al mensaje puro. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Estamos hablando de los que son desprendidos. Decir, mira hermano, que es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es alguien que no tiene alta estima de sí mismo. Es alguien que pueden hablar mal de él, y esta persona es verdaderamente humilde, desprendida de sí, o sea, que no estima su vida superiores a otros. Una persona sin orgullo, una persona sin vanagloria ninguna, una persona que vive con su vida a los pies de Jesús. Eso es un pobre de espíritu. A mí no me importa lo que hablen de mí, si de Jesús hablaron, y Jesús es el superior, es el más grande, y si de él hablaron, que de mí hablaren mintiendo o siendo verdad, que hablen. Yo estoy en busca de mi Salvador. Yo sé que yo necesito de Él. Yo sé que yo puedo fallar, pero Él no falla. Que hablen de mí. O sea, yo sigo ayudando a aquel que no me quiere ayudar. Yo sigo ayudándolo. Porque aquel hable mal de mí, no por eso yo voy a hablar mal de él. Eso es un pobre de espíritu. Aquel a quien ni jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es un pobre de espíritu. Una persona que ama la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Un pobre de espíritu se mantiene en una ciudad edificada que no está en ruina. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y a veces pensamos que el llorar es por cosas malas que nos pasan a nosotros en el mundo, por lo personal. No, hermano. Y nos suceden cosas personales que lloramos, pero ¿cuándo vamos a llorar por la iglesia que se está apartando de la fe? ¿Cuándo vamos a llorar por la iglesia que cada día se enfría más? Que cada día se acomoda más en los afanes de tener comodidad en este mundo. Por una iglesia que se está engañando a sí mismo, cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos Cristo viene pronto, pero amamos la comodidad en este mundo. Cuando nuestros primeros intereses es que estemos bien, que tengamos una casa, que tengamos vehículos, dinero en el banco. Esa es nuestra prioridad. Entonces no estamos bien delante de Dios.
Porque usted puede tener todo lo que usted quiera, pero primero debe ser su corazón. ¿Cómo está su corazón con Dios? Por eso dijo que es bien difícil, no es imposible, pero bien difícil. Y si es bien difícil que un rico entre a los reinos de los cielos, pues es bien difícil. O sea, es más difícil para el pobre. Porque el pobre no tiene algo vano para qué aferrarse, sino que como es pobre, clama a Dios. O sea, ve que la salida más poderosa es Dios y tiene ese beneficio de clamar a Dios. Porque quizá el pobre viene una enfermedad fuerte y se humilla. Dios, tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios poderoso. Y tú sabes que no, yo no tengo para pagarme algo costoso para quizás sanarme. Si tú quieres, tú me sanas. Si tú quieres, sáname. Si quieres, Señor, y recibe sanidad. Dios es el mismo. Pero el rico no confía en Dios y empieza a gastar porque está en ruina. O sea, no sabe cuál es la verdadera riqueza, está en ruina. Como aquella iglesia de la Odisea, de ninguna cosa tengo en necesidad, y estaba en ruina. El Señor le dijo, tú eres miserable, tú eres pobre, tú no tienes ni visión. Yo te aconsejo que te laves los ojos con colirio para que veas, porque estás ciega. Estás tan ciega que tú crees que ves, y mira cómo estás ciega. No me ves a mí, no me estás mirando. Estás confiando en la riqueza, estás confiando en una prosperidad, estás confiando quizás en la fama. Tienes mucha fama de ser una iglesia llena, una iglesia próspera, donde todos los miembros están bien económicamente. Y el Señor le dice, pero en lo espiritual están en extrema pobreza. Y con sus bienes materiales no pueden entrar a mi reino. Aquí se entra con una riqueza espiritual. Aquí se entra con pureza de corazón. Aquí se entra con vidas íntegras. Y bienaventurados los que lloran. ¿Cuándo lloraremos por la condición de la última iglesia, que era una iglesia que cabecearía y dormiría? Una iglesia cansada, y así estamos, hermano. O sea, yo lo reconozco que a veces me canso, a veces me duele, a veces veo como soporto ancianos ya todavía defendiendo cosas vanas, donde un templo físico es más valioso que un alma. No, hermano, Dios no puede ser burlado. Jesucristo hubiera venido a formar un templo, una sinagoga con los discípulos, si eso hubiera sido prioridad. Un celo por un altar, por un púlpito. Mire, hermano, como si parece como gente anciana, como si hubiera que nacer de no. Mire, hermano, el altar verdadero es su corazón. Ese es el altar. El templo verdadero es su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Lo que sale del púlpito es lo que sale de su corazón. O sea, aquí no es que un canto de cemento alto, porque el que se para ahí se siente más grande que los demás. No, hermano, eso no es lo que vale aquí. Aquí es su corazón puro, que lo que usted enseñe sea palabra de verdad y palabra de pureza, para que el pueblo agrade a Dios. No para que el pueblo lo esté mirando a usted, wow, qué hombre grande, como Dios lo usa, buscando glorias de hombre. No, hermano, usted sea quien sea, sin Cristo no es nadie. ¿Cuándo vamos a llorar por eso y aceptar la corrección? Por eso dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y algo que viene sucediendo hace tiempo. Mira, hermano, yo no llevo ni 10 o ni 9 años a lo mejor que yo me reconcilié. Entre altas y bajas, riendo, regocijado, herido, dolido. Muchas veces he sentido tirar la toalla. Y ese soy yo. Hay gente que no, yo nunca. Mire, hermano, usted, mucha gente no. Tú no vas a sentir tirar la toalla, porque hay gente que lo que vive es cómodo en la religiosidad. O sea, hay gente que no, como yo, siento un poquito de presencia, yo alzo mis manos, adoro a Dios, yo no dejo de congregarme, yo hago todo lo que me piden, pero estás buscando la voluntad de Dios. Estás buscando verdaderamente ser dirigido por Dios. Estás conociendo verdaderamente su palabra, o le sirves a mitad. Y por eso muchos no sufren. Entonces tenemos que aprender a sufrir, que cuando alguien nos hable la verdad, que nos confronte, aceptarlo, ser manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, a veces pensamos que la mansedumbre es hacerte partícipe de lo que está mal. Eso no es mansedumbre. Dice que Jesús volcó las mesas y dio azote de cuerda, y los animales se esparcieron en el templo. Porque la mansedumbre no es que el amor, la mansedumbre no es radica el amor, y el verdadero amor es ese, que no se complace en la injusticia. Por eso Jesús hizo eso, y ahí había mansedumbre, había amor y había mansedumbre. Porque lo que se merecían, lo que ellos estaban haciendo en ese lugar, que se supone
que sea casa de oración, que se supone que sea casa de buscar la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Lo que ellos estaban haciendo era abominable. Estaban convirtiendo la casa del Señor en cueva de ladrones. En otro tiempo, si llega a ser Elías, hermano, decía, descienda fuego del cielo y los consuma todos. Y Jesús tuvo misericordia, nada más volcó la mesa y dio azote de cuerda. Y les dijo en pocas palabras, esto no es la voluntad de Dios. Y ahí había un hombre manso. Volcó las mesas, dio azote de cuerda, y había un hombre manso, lleno de amor y de misericordia. Cuando Jesús le dijo al fariseo, hijo del diablo, había un hombre ahí, lleno de misericordia, lleno de amor, porque ellos lo que estaban eran deseándole la muerte, ellos querían matarlo. Y Jesucristo los amaba tanto que les decía, ustedes son hijos de su padre el diablo, ustedes tienen que arrepentirse. Mira su corazón lleno de maldad, ustedes quieren matarme y yo soy su prójimo. Solamente era Dios y sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo Dios el Todopoderoso. Pero en ese momento vino como hombre y les decía, yo vengo en forma de prójimo, como un prójimo. Y la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes me odian, ustedes me aborrecen. Ustedes necesitan arrepentirse. Las obras que ustedes hacen son del diablo. Ahí había un hombre lleno de amor, señalándole su pecado. Pero llegamos al tiempo que faltan hombres llenos de mansedumbre, que acepten la corrección, que reconozcan cuando se han apartado, que reconozcan que se han acomodado a servirle a Dios de una manera religiosa y no de una manera conforme al corazón de Cristo, al corazón de Dios, no de una manera conforme al amar a las almas, amar a las almas, al que se ha caído, al que está apartado, al que está cautivo a voluntad del diablo, amarlos a ellos, porque queda tiempo para que los demás sean salvos. Pero tenemos que ser luz, tenemos que entender que hemos sido afirmados, puestos sobre una ciudad, sobre un monte, en la presencia de Dios, en las alturas. No podemos escondernos. Somos esa luz, tenemos que entender que no podemos escondernos. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces todavía queda oportunidad de amar misericordia. Todavía queda oportunidad. Miren, en este mensaje hablamos de edificando la ciudad en ruina. Y sabemos que muchos lugares están en ruina. Y amamos misericordia. Por eso se lo decimos. Tienen que arrepentirse. Eso es amar misericordia. Nosotros no estamos diciéndoles son hijos del diablo. Ya el Satanás se los va a llevar. Pero si no se arrepienten es lo que les espera. Pero como todavía tienen oportunidad para el arrepentimiento, como 5 de las iglesias tenían oportunidad para el arrepentimiento, excepto una que el Señor, el Espíritu dice, le he dado tiempo pero no quiere arrepentirse. Hay muchos en esa condición que no quieren arrepentirse, que no les gusta la palabra de verdad. Lo que buscan es algo que les emocione, porque son los tiempos que vivimos. Llegaría el tiempo donde no sufrirán la sana enseñanza, la enseñanza saludable que los ayude a agradar a Dios, sino que se amontonarán a escuchar maestros que les hablen lo que ellos quieren oír, palabras agradables al oído, que les digan, no, Dios va a bendecirte si no te arrepientes. Mira que el diablo puede darte. Le dijo Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré. Y hay gente que Satanás es el que le está dando. Y ellos dicen, Dios me está bendiciendo. Mira, hermano, si lo que tú estás teniendo te está alejando de la voluntad de Dios, no te lo está dando Dios, ¿sabes? Entonces eso es amar misericordia, hablar la verdad. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros nos levantamos en contra de enseñanzas que están erradas? Porque queremos guardar un corazón puro. Mira, hermano, estamos alejándonos cada día más. Y esto, mira, hermano, yo me voy a abrir aquí. Voy a abrir en esta hora, voy a decir algo. Conforme a como el Espíritu ha ministrado mi vida. Mira, hermano, yo he sentido a veces, con las cosas que yo vivo a veces, que siento de la iglesia. A veces yo he sentido, Dios mío, mi corazón me duele como si mi corazón no lo soportara. Como que yo no puedo seguir en este mundo porque mi corazón siente, te vas a dañar con tanta maldad. O sea, estás peleando en vano. Pero he aprendido que si el Señor me deja de ayudar, ahí corro peligro. Pero mientras el Señor me ayude, de Él depende la vida. O sea, yo he sentido que mi corazón se ha ido muriendo, que mi corazón ha sido grandemente herido. Como cuando veo la maldad, como cuando veo la apostasía, como cuando veo hombres que aman a Dios, pero no quieren apartarse de malas enseñanzas. Cuando veo hombres que quieren ser de testimonio, que tienen altivez. No, porque yo fui reverendo, yo fui esto tal, pero todavía estás usando palabras ociosas que corrompen.
Estás dando mal testimonio. Por eso es que hoy en día no tienes el ministerio que una vez tuviste, porque no quieres aceptar la corrección de Dios, porque te apartaste de la voluntad de Dios, pero Dios te ama y quiere restaurarte y quiere ponerte en un lugar superior al que una vez tuviste, pero tienes que arrepentirte. No te creas que estás bien. Deja de justificarte, deja de usar palabras ociosas que hacen daño, que no tienen fruto. Habla la verdad. Busca pureza de corazón. Hay gente que, ¿cómo vamos a llamarle pureza de corazón? Cuando andamos con insultos y con palabras ofensivas. Mire, la palabra dice que aún ni el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir palabra alguna contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda, a Satanás, el Señor te reprenda. Hoy en día la gente hablando 20,000 cosas que no saben y no entienden. Y mire, Satanás no se cansa como usted se cansa. Satanás no tiene un cuerpo que se cansa. Es espíritu también. A Satanás lo retiene Dios. El poder de Dios sí puede. El poder de Dios sí, pero usted no. O sea, usted puede someterse a Dios y resistir a Satanás, porque se somete a Dios. Y como Satanás ve que tú estás sometido a Dios, al poderoso, entonces huye. No es que se cansa, no es que no vuelve, huye por un tiempo. Porque si de Jesús huyó por un tiempo, pero luego volvió, también lo va a hacer con usted, también lo va a hacer conmigo. Por eso tenemos que prepararnos de verdad para poder hacer la guerra como es espiritualmente. Para que cuando nos esté zarandeando, someternos a Dios, tirarnos a los pies del Maestro. Señor, mira esta prueba grande que estoy viviendo. Mira cómo se ha levantado mi casa. Mira cómo se ha levantado la congregación. Mira cómo ministros que amo, Señor, me han dado la espalda y me duele porque los amo. Ayúdame a seguir clamando más por ellos. Y usted se mantiene ahí sometido y resiste. Buscando esa pureza de corazón, porque con pureza de corazón es que la ciudad se mantiene firme, es que la iglesia se mantiene pura, se mantiene con los fundamentos firmes, cuando las columnas son el amor, la paz, la misericordia, la santidad, la pureza. De esa manera la ciudad se mantiene firme y pura. Pero cuando hay odio, guerra, asesión de personas, palabras ociosas, es una ciudad en ruina. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esa palabra pacificador en este tiempo, cuando todo el mundo anda en guerra, andan porque mira, hermano, primero tenemos que tener nosotros, tenemos que procurar nosotros que el Espíritu de Dios tome dominio de nosotros. De esa manera es que podemos ser pacificadores. Porque es el Espíritu de Dios el que nos da ese poder. Porque en el mundo lo que abunda es la guerra, la corrupción. Y entonces decir cosas como la que voy a decir, muchos se molestan. Aún en los sistemas religiosos de este tiempo lo que abunda es la corrupción. Hay fundamentos que no son fundamentos de Dios. ¿Qué fundamento estoy hablando? La doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor aborrece. La doctrina de Jezabel, la cual el Señor aborrece. Esos fundamentos corrompidos están en muchos lugares y hacen que la iglesia esté en ruina. O sea, lugares con nombre de iglesia estén en ruina. Es a causa de eso. Y en medio de todo esto procuramos ser pacificadores. Recuerdo un hermano, el cual amo y amigo, que estaba sucediendo algo en una congregación y me decía, él me decía, Tatán, mira, a mí las ganas que me dan es de darle con la Biblia por la cabeza. Mi hermano me decía esto, porque se airaba, que viera la maldad en un lugar, se airaba a ver la carnalidad en ellos. ¿Por acaso Dios no se aira también? ¿Acaso Dios no se molesta cuando ve personas que se congregan, pero su corazón no está ahí? Cuando ve personas que se congregan y no tienen reverencia, no saben adorar al Dios del cielo, no conocen el poder de Dios. Como dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie del mal. No sea como aquellos ingenuos, insensatos que no saben que hacen mal. Guarda tú tu pie, mira cómo tú caminas. Entonces yo sé que esto está, pues yo tengo que guardarme, ser un pacificador. Le decía, mira hermano, ellos estarán así, tú te molestas, pero soporta.
Porque si no podemos amar a los carnales que nos rodean, menos podemos amar a nuestros enemigos. Mire, si usted habla mal de alguien que aunque sea débil, aunque esté mal, aunque esté pecando, pero está queriendo buscar de Dios, ayúdelo. Sea pie a ese que está cojeando. Y no estoy diciendo que usted participe de su pecado, ni que apruebe su pecado. Pero si nos dice, como dijo Jesús, aquello, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La va a tirar. ¿Usted se acuerda cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Se acuerda? Porque para no pecar, para eso es que él dijo vivir constantes en la oración. Orar sin cesar. Eso es comunión. Por eso cuando él les enseñó a orar, él dijo, perdona vuestras ofensas. Y las ofensas son pecados. Perdona vuestros pecados como también vosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros. Ese es el evangelio. Es un pueblo humillado, un pueblo pacificador, un pueblo misericordioso. Pero cuando el pueblo deja de ser así, se torna una ciudad en ruina. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y hoy en día pocos padecen persecución a causa de trazar bien la palabra del Señor. Mire, ahora mismo no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero un pastor joven en otro país, esta noticia está corriendo. Dios te bendiga, Samuel Román. Esta noticia está corriendo. Este pastor joven dice que estudiando la Biblia se ha dado de cuenta que algo que se está enseñando, él entiende que no es conforme a la Biblia. Pero mire, él se tomó la tarea de estudiar la Biblia seriamente y entendió que se está enseñando algo mal, que yo entiendo que se está enseñando mal, que es parte de la apostasía, que es una enseñanza que creo que no tiene ni 300 años, ni Jesús, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva enseñaron esa herejía. Pero casi todas las iglesias hoy en día la tienen. Y él dijo, yo no estoy de acuerdo porque entiendo que esto no es bíblico, no es conforme a las palabras de Jesús, no es conforme a los evangelios. Entonces yo no puedo ser partícipe de esto. Y a este hombre ya le están cerrando puertas. Falta que le quiten la credencial y que ese concilio, ese grupo de asamblea, lo tenga por hereje y lo deseche. Pero si es verdad lo que él está diciendo, se cumple esta palabra. Bienaventurados los que padecen persecución. Persecución por los de adentro. Y por esas cosas, hermano, es serio el asunto, ¿sabe? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y quién es nuestra justicia si no es Cristo? Entonces, pasar persecución por defender la palabra de verdad. Muy pocos pasan esto. Porque nosotros, hermanos, nosotros muchas veces, ayer en la escuela bíblica, yo compartía Gloria al que vive para siempre. Es que es tan triste este asunto, hermano, que verdaderamente es que hay que mirarlo como estamos espiritualmente como iglesia. Ese es el todo. Y hemos estado tan encerrados a que nosotros, los líderes, que son los primeros que tenemos que estar reconciliados y humillados, que no se nos puede contradecir. Ese es el problema grande. No se nos puede contradecir porque nosotros somos la voz mandante. Y muchas veces he dicho, usamos este término, lo que el Espíritu diga, eso se hará. La Biblia fue inspirada por el Espíritu, ¿por qué no obedecemos toda la Biblia? Y te lo voy a decir de esta manera, lo que descubrí, Rivera Ale me dice, ¿qué descubrió el hermano? Bueno, el hermano descubrió que el mensaje de Jesús dice que no temáis a los que matan el cuerpo. El mensaje que él descubrió es la verdad, que la Biblia dice que en el mundo tendréis persecución, tendréis aflicciones y persecuciones, que es necesario que a través de pruebas y persecuciones alcancemos el reino de los cielos. El hombre no descubrió nada. El hombre lo que hizo fue que aceptó en contra de la voluntad de sus líderes, que están mal, enseñando a una iglesia que en este mundo no están puestos para padecer, no están puestos para sufrir. Por eso es que la iglesia está tan débil, tan floja, que la soplan y ya le duele. Porque aquel hermano, mire a Jesús, que lo escupieron, que le mesaron la barba, que lo maldijeron, que querían matarlo. Mire a Jesús, para que no sea un pueblo flojo, para que cuando lo maten, usted entre a la presencia de Dios lleno de gozo, de regocijo, porque usted venció en el mundo, porque usted estuvo dispuesto a guardar la palabra que dice que tenemos que soportar, combatir contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte.
Eso dice la Biblia. Hombres acomodando mensajes bonitos para que la iglesia se ponga contenta, ¿no, hermano? Por eso es que la iglesia está tan débil, con miedo, con terror. Que él se pone a ver la televisor y cree cuánta mentira hay en el televisor. Predicadores que lo único que hablan es todo lo que sucede en el mundo. Mire, lo del mundo es pasajero. Lea la palabra de Dios, que es la palabra eterna, y ya, confórmese con la palabra, que se sigue cumpliendo día a día. Esa es la noticia que permanece. Entonces, por causa de esta verdad, a veces padecen persecución. Mira, hermano, y yo sé que hay hermanos como me pasa a mí, que padecen persecución. Mira, Samuel, hay hermanos que me han dicho, varón, yo he querido predicar, que usted predique en mi congregación. Y se lo dije a mi pastor, y el pastor me dijo, pues enséñame una prédica de él. Y cuando el varón le enseña una prédica a mí, el pastor le dice, no lo traigas para acá porque se nos van. Es porque no predican la verdad, porque los tienes acomodados ahí. Pero Jesús dijo que si quieren ir ustedes también, aquí se vive la manera de Dios. Ustedes quieren agradar a Dios, es a la manera de Dios. Entonces yo decía en la escuela bíblica, a veces nosotros queremos ser más consoladores que el mismo Consolador. Usted sabe que el Consolador es el Espíritu Santo y Él consuela, pero también redarguye de pecado, también reprende y podemos contristarlo. Esa es la verdad de la palabra. Hay cristianos que nunca aparecen. Yo me pregunto, ¿tú nunca con esa vida que tú tienes, tú nunca has contristado el Espíritu? No, deberías preguntarte si lo tienes. Porque tú ves cosas que yo ni me atrevo a ver. El Espíritu Santo que está en mí me hace, me sacude. No te atrevas a mirarle eso, mira, me reprende. O sea, cuida tus ojos, cuida tus oídos. Y gente que dice servirle a Dios, hermano, eso es lo que tiene la ciudad, la iglesia en ruina. Cuando se viven estas dos aguas. Cuando no se habla conforme a la verdad y tenemos miedo a la persecución por causa de la verdad. No, hermano, si el Señor no viene, hay de nosotros. De los que queremos amarlo sobre todas las cosas, de los que nos estamos esforzando en darle la espalda al mundo y a lo que ofrece el mundo. Hay de nosotros, hermano. Porque lo que nos espera es que nos van a matar, hermano, eso es lo que viene. Pero como esta palabra no quieren hablarla mucho, mire, ya nadie enseña eso. Mire, prepárese, iglesia, que lo que viene en el mundo es una persecución a muerte para los que aman a Dios, para los que quieren guardar la palabra. No, hermano, tacho, nosotros nos vamos en primera clase, aunque estés en Hawái. Así le he dicho a la congregación, Samuel, en la iglesia. Aunque estemos en Hawái bebiendo piña colada, Cristo va a venir. Y mire, Esteban vio a Cristo venir cuando lo estaban apedreando, ¿sabe? Cuando lo estaban apedreando, Esteban vio la gloria de Dios. Y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque entregó su vida hasta la muerte. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, el que persevere hasta el fin? No, pero nos vamos antes. Pero Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. ¿A qué se refiere con hasta lo último, hasta la muerte, hasta tu último día? Tienes que perseverar guardando mi palabra, amando mi nombre. No me niegue en medio de una generación que me niega, que niega mi palabra, que le gusta la ruina, lo que perece, que le gusta la riqueza que perece, que no conoce la verdadera riqueza, que es la sabiduría que viene de Dios, que es ser ricos en buenas obras. Dime si la iglesia no está en ruina y preguntémonos cuando nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, o nos estimulamos o nos congregamos para dar manigueta. Hermano, alabe, para sentir algo, y cuando se acabe el culto, váyase a vivir a su manera, váyase a su casa y viva como usted le dé la gana, pero venga para el próximo servicio y traiga la ofrendita. No, hermano, aquí hay que ser luz tanto en el mundo, la luz del mundo. Alumbramos al mundo y alumbramos en la casa, adentro, para que los demás vean que amamos a Dios. Aunque nos traigan persecución, procuramos esa pureza de corazón. Pero hermano, mira, pero cuando por la causa del Señor nos vituperan, nos persiguen y hablan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, nos regocijamos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron primero que ellos. Y está hablando de nosotros. Si ese testimonio lo tienen ustedes, regocíjate. Porque los que fueron primeros que ustedes, los que amaron la voluntad de Dios primero que ustedes, también los mataron, los aborrecieron. Así que sigamos siendo la sal de la tierra.
Procuremos ser la ciudad asentada sobre un monte que se cuida de toda contaminación, porque no queremos esa ruina, no queremos arruinar, ¿ve? No queremos degradarnos. Por eso fue que otras veces le he compartido que cuando Nehemías, ¿verdad?, quería edificar el templo, que habían grietas. ¿Qué fue lo que encontraron? Él mandó a buscar dinero. Samuel, busquen dinero que hay que restaurar las grietas del vallado. En los muros hay que reparar lo que los muros están agrietados. Pero ¿qué encontraron? Había dinero de sobra. Y se necesitaba dinero para restaurar los muros físicos. Pero lo que hizo que la muralla se agrietara, lo que hizo que el pueblo de Dios sufriera afrenta, sufriera un castigo, fue que ellos se apartaron de la palabra y se agrietaron. Su vida espiritual se agrietó, se apartaron de Dios. Por eso cuando fueron a buscar el dinero para reparar las grietas de los muros, el Señor permitió que hallaran el rollo, que hallaran su palabra, diciéndole, mira, necesitan dinero para las grietas externas del muro de la ciudad, pero necesitan mi palabra para arreglar las grietas de su corazón. Así que este ha sido el tema que he querido compartir hoy. Amén. Edificando la ciudad en ruina. Amén. Y nosotros como la luz, como una ciudad sentada en un monte, alumbra a los de afuera, mientras que la lámpara encendida, puesta en el candelero, alumbra a los que están en la casa. Así tenemos que ser nosotros en todo tiempo. Somos luz, alumbramos a los de afuera, a los que no son creyentes y a los que son creyentes. A los que nos congregamos en nuestra congregación, que conocemos a los que están ahí, son la iglesia, y a los que se congregan en otros lugares como iglesia, somos luz para todos. Tanto los de adentro, los creyentes, como a los no creyentes. Porque si amamos solamente a los creyentes y amamos solamente a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Eso es una grieta. Jesús dijo, ¿qué hacemos de más? Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué hacen de más? Eso es una grieta. Eso es una ciudad arruinándose. Amén. Así que si Cristo viene, pues es tiempo de salir. Mire, cuando Él habló de las bodas, Él dijo que los convidados no gustaron las bodas. Y aunque hace referencia del pueblo de Israel, cuando Jesús vino, porque ¿qué le dijeron a Jesús cuando le dijeron, Jesús, mira, tus discípulos no ayunan? Él dijo que estaban de boda con el esposo. Y ellos despreciaron a Jesús. Por eso cuando Jesús usó esa palabra que dijo, llamar, ir y buscar al cojo, porque los convidados, mi pueblo, no quiere venir a mi boda. En pocas palabras, no quieren hacer mi voluntad, no quieren amar mi palabra, no quieren deleitarse en mí. Entonces no son dignos, como dice Nuria Aurea, así dijo, no son dignos de mi presencia, de mi galardón, porque no me obedecen, no me aman, no quieren seguirme. Y hoy en día todo aquel que no quiera seguir a Jesucristo, no importa que tenga un credencial, no importa que prediquemos todos los días por aquí en nuestra congregación, se nos abra puertas, se nos pueden abrir un montón de puertas en todo lugar y conocernos, el gran hombre de Dios. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Cristo, no somos de Cristo y no seremos convidados a las bodas. Así que si el Señor viene, no solamente procuremos entrar, sino busquemos, sigamos hablándole al necesitado, sigamos dando testimonio, porque esa es la luz que alumbra, es cuando damos testimonio, que verdaderamente vean a Cristo en nosotros. Cristo es ese fundamento. Cuando Él le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para poner por obra la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner la palabra por obra? Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en mí. Entonces, pues, si esa es la voluntad de Dios, esa es la obra, pues creamos en todo lo que Cristo dijo y vivamos como Él vivió, porque vivimos para Él. Si vivimos para Él, vivimos, y cuando nos toque partir, pues para Él partimos. Y quizás pues nosotros terminamos la obra, pero la obra con nosotros sigue. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra, te doy gracias, Dios mío. En esta hora quiero darte gracias primero que nada por cada uno de mis hermanos, Rivela, Ale, Nuri Aurea, Samuel Román, José Pino, cada uno de mis amados hermanos que está en esta hora conectado, los que verán después, Dios mío,
este mensaje. Bendícelos de una manera especial, poniendo en su corazón hambre de cumplir tu palabra, de hacer tu voluntad. Porque eso es todo lo que necesitamos, Dios mío, para vencer, hacer tu voluntad. Lo demás sobra. Te ruego en el nombre de Jesús que tú continúes añadiendo sabiduría a cada uno de los guerreros unidos a un solo Dios y a cada uno de tus ministros, Dios mío, que quiere guardarse para ti, que quiere hacer tu voluntad, que anhela hablar la verdad, que anhela cada día, Dios mío, santificarse cada día más, que toma, Dios mío, serio este asunto de la salvación. Ayúdanos, Dios mío, a hacer luz en todo tiempo, que las tinieblas de afuera no minen nuestra casa, sino que la luz que hay en nosotros, que eres tú, mi Cristo, disipe toda tiniebla. Padre, te doy gracias por cada hermano. Te ruego en el nombre de Jesús que conforme a tu perfecta voluntad, por amor a ti mismo, no porque merecemos algo, sanes, Dios mío, si hay alguien angustiado pidiéndote una sanidad, Dios mío, y las peticiones que hay en los corazones de mis hermanos, Dios mío, por amor a ti mismo, te ruego que contestes peticiones y que luego te den toda gloria y que toda honra, que seamos como aquel leproso que volvió y te dio gracias, se postró a tus pies y dio gracias porque tuya es la sanidad, porque tuya es la bendición. Pero Dios mío, no permita que seamos como aquellos 9 que se fueron y se olvidaron de ti. Ayúdanos, Dios mío, a deleitarnos en ti hasta nuestro último día, a vivir solamente para ti y a darte gracias, Dios mío, en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los continúa bendiciendo, familia. Gracias a la sierva, amén. Sé que hubieron siervos que se quedaron por ahí. Amén, hasta el final. Dios te bendiga. Amén. Carmelo, estaba por ahí, Carmelito. Dios te bendiga mucho, Dali. Los amo de una manera especial. Dios sabe que sí. Eso es otra cosa que uno sufre porque uno ama a la familia de sangre de una manera especial y a veces no podemos compartir. A veces yo tengo mi familia, la mayoría de mis familiares están en Estados Unidos. Inclusive cuando Dali vino no pude verla. Amén, pero quiero que le diga que la amo, amén. Yo amo a mi familia en gran manera. Y verdaderamente como iglesia, hermano, el sentir, muchas veces cuando nosotros procuramos acercarnos a Dios, verdaderamente nuestro corazón quiere estar con Él. Cuando verdaderamente uno ve la guerra de lo que es mantener viva la llama del Espíritu, de lo que es procurar una vida de sincera fidelidad a Cristo, cuando uno ve lo fuerte que es, a uno le duele el corazón y uno quisiera estar con el Señor. O sea, en este mundo tenemos familiares que amamos, pero anhelamos estar con el Señor. La verdadera iglesia quiere estar con el Señor. Mientras estemos aquí, predicamos, procuramos ser luz, dar testimonio de Jesús, pero quisiéramos estar con el Señor y pasar esta página de este mundo de maldad, de este mundo de odio, de este mundo de rechazo, de este mundo corrompido, donde estamos luchando fuertemente para exaltar la palabra de justicia. Amén. Así que les amo, un fuerte abrazo fraternal. Abrazos a todos también. Gracias por compartir, gracias por estar ahí compartiendo conmigo. Y como siempre les digo, amén, regocijaos en el Señor. Este es el tiempo donde más debemos orar sin cesar. Y no es que usted esté caminando de rodillas, como lo que hace la religión tradicional, sino que usted esté en su corazón en todo tiempo humillado en comunión con Dios. En todo tiempo en esa comunión, constante oración, en un ruego, en una súplica por los suyos y los unos por los otros. Así que Dios los continúe bendiciendo. Como siempre les digo, familia, regocijaos en el Señor. Regocijaos. El Señor está cerca. Y otra vez os digo, gozaos, alegraos. Dios es más que bueno. Les amo.